España, Boletín Oficial del Estado del 6 de febrero de 2026. Hoy vamos a analizar varias disposiciones clave. Sobre la mesa tenemos, primero, un Real Decreto que cambia y mucho las reglas del juego sobre cómo España y Europa compran material de defensa. Después, nos meteremos en los engranajes de la Administración, desde una modernización en la gestión de la Guardia Civil hasta jubilaciones y nombramientos que nos cuentan una historia más profunda. Y finalmente, un mosaico de contratos y convenios que nos llevan desde el coste de los viajes de trabajo a zonas de conflicto hasta, y esto es sorprendente, la irrupción de la inteligencia artificial en el fútbol, financiada con capital riesgo público. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el tema que parece más duro, el de defensa. Hay un nuevo Real Decreto, el 66-2026, que regula las adquisiciones en común en el marco de las iniciativas europeas. Dicho así, suena muy técnico. ¿Qué significa esto para el día a día de la defensa del país? Pues a ver, significa un cambio de mentalidad bastante radical. Es la formalización de la entrada de España en una especie de club de compras militares a nivel europeo. Un club de compras. Sí, la idea es dejar atrás el modelo de cada país va por su cuenta, al menos en lo que a compras se refiere, para pasar a un sistema coordinado. El objetivo es, bueno, gastar mejor, tener material compatible entre ejércitos y, sobre todo, fortalecer la industria de defensa europea. Claro, todo esto se agrupa bajo un nombre bastante ambicioso. Acción por la Seguridad de Europa, o SAFE por sus siglas en inglés. Vale, comprar en grupo para que salga más barato y sea más eficiente, eso se entiende. Pero hay un punto que me ha llamado mucho la atención. El decreto permite que el Ministerio de Defensa español actúe como una especie de agente de compras. Exacto. No solo para España, sino para otros países de la Unión Europea. O sea que podríamos estar gestionando la compra de tanques para Alemania o de fragatas para Portugal. ¿Qué ganamos nosotros con ese papel de intermediario? ¿No es un riesgo? Es una pregunta muy pertinente. Más que un riesgo, yo diría que es una oportunidad estratégica. Al convertirte en gestor de compras para otros, ganas influencia. Te posicionas como un actor central en la política de defensa europea. Y, lo que es crucial, puedes orientar esas compras hacia consorcios donde la industria española tenga un papel relevante. Ah, claro. No es solo administrar el dinero de otros, es sentarte en una silla preferente en la mesa donde se decide el futuro tecnológico de la defensa continental. Entiendo. Es una jugada de poder blando. Totalmente. Y el decreto se cuida mucho de los detalles legales para que no haya problemas. El artículo 4 es muy claro. Los bienes que se compren para otros países no se consideran patrimonio del Estado español. Es una gestión pura y dura, una intermediación. O sea que no pasa por nuestro inventario. Nada. España pone el conocimiento técnico y administrativo, pero el material va directo a su comprador final. Todo, por supuesto, necesita la luz verde previa del Consejo de Ministros. Y justo leyendo la letra pequeña de cómo se regulan estos contratos me he quedado de piedra. Hay una referencia explícita a otra norma, el Real Decreto Ley 10-2025, que regula limitaciones a la compra de material procedente de Israel. Sí, En un documento súper técnico sobre procedimientos de compra, de repente, un nombre propio, un conflicto geopolítico en primera plana. No es nada habitual, ¿verdad? Me hace pensar si esto es una nueva tendencia, la de incrustar la política exterior del momento directamente en el ADN de la ley. es que has dado en el clavo. No es habitual, pero es cada vez más frecuente. Esto es la prueba palpable de que la burocracia no vive en una burbuja. Las crisis internacionales, las alianzas, las tensiones diplomáticas acaban permeando hasta la normativa más árida. Vamos, que es inevitable. Dice esta línea es que el Estado, al redactar una norma de procedimiento, se ve obligado a ser coherente con sus decisiones políticas más inmediatas. La política exterior ya no es solo cosa de embajadores y ministros, ahora también es un artículo en un contrato de adquisición. Define no solo qué se compra, sino a quién se le puede comprar y bajo qué condiciones éticas o políticas. Claro, y para gestionar todo esto hace falta una administración que funcione por dentro. Y el BOE de hoy es como levantar el capó del coche y ver cómo se mueven los pistones. Por ejemplo, he visto un cambio importante en cómo se gestionan las bajas por incapacidad temporal en la Guardia Civil, con otro Real Decreto, el 67-2026. ¿A qué obedece esta reforma? ¿Había algún problema con el sistema anterior? Pues parece que el objetivo principal es doble: modernizar y centralizar el control. Probablemente el sistema anterior estaba demasiado fragmentado o era vulnerable a ineficiencias.
Lo que busca esta norma es unificar criterios y tener una visión más clara. Pero lo que es realmente fascinante es el lenguaje que utiliza. ¿A qué te refieres? El texto insiste mucho en la protección de datos y menciona explícitamente el principio de minimización de datos. Es decir, que se va a recoger solo la información estrictamente necesaria. O sea que la gran ley europea de protección de datos, el RGPD, ya no es solo algo que nos afecta cuando navegamos por Internet, sino que está dictando cómo se gestiona la salud de un guardia civil. Exactamente. Es una capa fundamental que ahora cubre cualquier nueva regulación sin importar el ámbito. Demuestra que la preocupación por la privacidad y el uso correcto de los datos personales se ha convertido en un principio rector para el Estado, incluso en un cuerpo con una estructura tan jerárquica y, tradicional como la Guardia Civil. Y junto a estas grandes reformas está el motor humano del Estado, que a veces se nos presenta como una simple lista de nombres, pero que es mucho más. Vemos, por ejemplo, el acuerdo de jubilación voluntaria del magistrado don Carlos Martín Meizoso y, por otro lado, el nombramiento de nuevos profesores de secundaria. Íñigo Eguaras Barado y Eugenio Gómez Segura para griego. Y Carlos Armando Sanz García para latín. Y esos nombres no son solo una anécdota. El relevo de un magistrado como Martín Meizoso, por ejemplo, es un microcosmos del cambio generacional en la judicatura. Estamos viendo cómo una generación que se formó en la transición con una mentalidad y unos referentes muy concretos da paso a otra. A otra con una visión del derecho posiblemente muy distinta, ¿no? Moldeada por Europa y la era digital. Justo. Es el motor humano del Estado renovándose en tiempo real, y no solo en la judicatura o la educación. También he visto un nombramiento que parece menor, pero que es muy sintomático. Pedro José García Andrés, nombrado técnico auxiliar de informática en la Subdirección General de Ciberseguridad del Ministerio de Justicia. Ese es un detalle brillante. Nos dice cuáles son las necesidades reales y urgentes del Estado ahora mismo. Ya no basta con tener jueces, fiscales y profesores de latín. Ahora, para que el sistema de justicia funcione, necesitas un experto en ciberseguridad. Es la foto perfecta de la transformación digital de la administración. Y esta maquinaria humana y digital necesita herramientas y un techo sobre la cabeza, que es donde entra el dinero contante y sonante de los contratos públicos. Me ha saltado a la vista uno de más de 3,1 millones de euros para equipos para reconocimiento radiológico. Esto suena a algo sacado de una película de espías. Un poco, sí. ¿Para qué se usa exactamente este material en el día a día? Pues no es tan de película como parece, aunque la tecnología sí lo sea. Piensa en la seguridad en infraestructuras críticas como puertos y aeropuertos. Este tipo de equipos son fundamentales para escanear contenedores y mercancías en busca de materiales no declarados o peligrosos, desde contrabando hasta fuentes radioactivas. Ah, vale. También son clave en la respuesta a emergencias industriales o accidentes. Es una de esas capacidades de seguridad silenciosas, pero críticas que el Estado debe mantener y modernizar constantemente. Este contrato nos dice que esa es una prioridad actual. Además de esa alta tecnología, hay otros contratos más terrenales como el mantenimiento de equipos NBQ, nuclear, biológico, químico, de la Armada, e incluso uno para adecuar la cubierta de un acuartelamiento en La Rioja. Esa diversidad es la clave para entender el BOE. Vemos la microeconomía del Estado en acción. Y el contrato de la cubierta en La Rioja, que podría parecer trivial, es muy revelador. ¿En qué sentido? Nos habla del coste constante, poco glamuroso, pero absolutamente esencial de mantener la infraestructura física de una nación. Son los gastos que nunca abren un telediario, pero sin los cuales todo lo demás se vendría abajo. Literalmente. Y hablando de economía, hay un convenio en Vigo que conecta directamente con lo que hablábamos al principio sobre defensa. Una empresa pública, Vigo Activo, que usa capital riesgo para apoyar otras empresas, tiene como objetivo declarado fortalecer la cadena de valor del sector, impulsando la participación de pymes y startups en el ecosistema de seguridad y defensa. Esa es la otra cara de la moneda del primer tema. No se trata solo de comprar equipamiento militar fuera, sino de crear un tejido industrial propio que lo investigue, lo desarrolle y lo fabrique. Este convenio nos muestra al Estado actuando no como un simple cliente, sino como un inversor. Un inversor que usa herramientas del mundo financiero, como el capital riesgo. Eso es, para cultivar la innovación en un sector que considera estratégico. Es una política industrial activa. Y aquí llega la sorpresa del día. Una de las empresas que colaboran en estos programas es, prepárate para esto,
Optimum Grade Response, SLE. A ver. Su objetivo es, y cito textualmente, mejorar la técnica del futbolista mediante un método innovador que combina inteligencia artificial, una aplicación móvil y equipamiento especializado. No puede ser. IA para chutar mejor al balón, financiada por un consorcio ligado a defensa. A veces el BOE te da unas alegrías increíbles. Pues, aunque suene a ciencia ficción, tiene todo el sentido del mundo desde una perspectiva estratégica. Es un ejemplo perfecto de lo que se conoce como tecnologías de doble uso. Doble uso. El análisis de movimiento en tiempo real, la biomecánica, la predicción de trayectorias, el procesamiento de datos masivos para optimizar el rendimiento, todo eso que sirve para que un futbolista chute mejor, también sirve para entrenar a un piloto o guiar un dron o analizar imágenes de inteligencia. Espera un momento, eso me genera una duda. Si una empresa recibe fondos públicos de un consorcio ligado a defensa para desarrollar IA para el fútbol, ¿significa que el Estado podría tener después ciertos derechos sobre esa tecnología para aplicarla en el ámbito militar? ¿Cómo se regula esa transferencia? ¿No hay ahí un conflicto de intereses? Esa es la pregunta del millón y donde reside la complejidad de estos programas. Normalmente los convenios establecen cláusulas sobre la propiedad intelectual y los derechos de explotación. El Estado no suele quedarse con la tecnología, pero sí puede asegurarse licencias preferentes, derechos de uso para fines de defensa y seguridad. O simplemente asegurarse de que ese conocimiento no se va del país. Exacto. Garantizar que ese conocimiento estratégico se queda en casa. Es una simbiosis. El Estado impulsa la innovación con fondos y a cambio se asegura el acceso a tecnologías punteras que de otra manera quizás no se desarrollarían en su territorio. Es una zona gris, pero es el campo de juego de la innovación industrial moderna. Hablando de los detalles de estos convenios, la letra pequeña a veces cuenta la historia más grande. He encontrado un convenio colectivo donde se detallan las dietas por viaje. Para 2026 se fijan en 120 euros al día para países de la Unión Europea. 145 para países de renta alta fuera de la UE y 175 para los de renta baja. Exacto. Ese desglose es una fotografía precisa de los costes operativos y de la globalización del trabajo. La diferenciación por nivel de renta del país es un ejercicio de realismo económico. Pero lo más interesante de ese mismo convenio es que obliga a la empresa a contratar un seguro especial. Un seguro especial. Bélico, catástrofes naturales o similares. Una vez más, la realidad geopolítica, las guerras y el cambio climático impactando directamente en la redacción de un contrato laboral. Y un último detalle que me ha parecido muy del siglo XXI, sacado de una convocatoria de oposiciones. No está permitido el empleo de dispositivos inteligentes, móviles, smartwatch, etc. Es la demostración de la carrera constante de la Administración por no quedarse atrás. La integridad de un proceso tan tradicional como una oposición ya no depende de evitar que alguien se copie de un papelito. Ahora el desafío es controlar la tecnología que la gente lleva en la muñeca. Es un pequeño detalle que resume una tarea enorme. Enorme. Adaptar instituciones centenarias a una realidad que cambia a cada minuto. Así que, haciendo un repaso, hoy hemos visto cómo el Estado español se integra en una estrategia de defensa europea, que es también una estrategia industrial. Y cómo se intenta modernizar la gestión de un cuerpo como la Guardia Civil bajo los nuevos principios de protección de datos. Y hemos visto cómo el día a día del BOE refleja desde el relevo generacional en la justicia, hasta la IA aplicada al fútbol como motor de innovación. Y hemos visto los mecanismos concretos que lo hacen posible. Licitaciones millonarias para equipos que no vemos, pero que nos protegen, convenios de capital riesgo para crear el futuro, y también las consecuencias más directas en la gente. Como las expropiaciones. Del Estado se cruza con la vida cotidiana de las personas y las empresas. Todo este análisis plantea una reflexión final interesante. El boletín está lleno de referencias a la protección de datos, a la minimización, a los derechos digitales. Pero, paradójicamente, es una publicación donde los nombres, apellidos, DNI y propiedades de las personas se exponen públicamente por razones de transparencia y seguridad jurídica. Es una contradicción, ¿sí? Estamos obsesionados con la privacidad en el mundo digital, pero el Estado sigue publicando nuestros datos más sensibles en su diario oficial. ¿Dónde está realmente el equilibrio entre la protección de la privacidad individual y la necesidad de publicidad de los actos de un Estado moderno?